Antonio. Todos muy buenas noches, amigos y conocidos. En esta noche vamos a hablar sobre lo que se refiere al famoso secreto de Fátima, un tema al futuro de la Iglesia ligado a los eventos que estamos viviendo, por todos conocidos en el ámbito político, porque también Fátima, como veremos, está ligado a una relación vinculativa a unas condiciones políticas que se van en el mundo, y desde luego lo más grave y lo más delicado respecto al futuro de la Iglesia. Como sabemos, Fátima es una aparición de las más importantes en el siglo XX y dentro de la historia de la Iglesia. Probablemente con Guadalupe, Lourdes sean las que pudiéramos considerar la Iglesia ha catalogado como las auténticas, las oficiales, por lo menos en lo que se refiere a aparición, en lo que se refiere a manifestación de la Virgen en un momento de la historia. Luego el pilar tiene otra connotación. Pero en cuanto a aparición, Lourdes, Guadalupe, Fátima. Fátima, reiteradamente aprobada por la Iglesia, Fátima que ha sido vinculada a varios papas, consagrado el mundo al corazón inmaculado de María, coronada la imagen, etc. Y que, como sabemos brevemente, pues es una aparición que ocurre en 17, 6 apariciones, los días 13, a las 12 del día, de mayo a octubre, menos en el mes de septiembre, que los niños fueron secuestrados por la policía local. En esa ocasión, la Santísima Virgen se le aparece a 3 niños, Lucía, que ya falleció en febrero del 2005, y que junto con sus primos Francisco y Jacinta Marto vieron a la Santísima Virgen. En esa aparición, la Virgen habla de la necesidad de la conversión, de la oración, del sacrificio, de la penitencia, y pone como medio de salvación para el mundo y para la Iglesia la devoción a su corazón inmaculado. Y ella va a hablar de un mensaje, de un secreto dividido en 3 partes. La primera parte constituye la visión. Interesante tener presente que primero hay una visión que tiene Lucía sobre el infierno. Abrió de nuevo sus manos, su luz penetró en la tierra y vimos en un mar de fuego y sumergidos en él a los demonios y las almas como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que flotaban en aquel incendio, sostenidas por las llamas que salían del mismo con nubes de humo, cayendo por todas partes como caen las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos de desesperación que nos horrorizaban y hacían temblar de dolor y de espanto. Sigue hablando Lucía de lo que fue la visión. Ella ponía por escrito lo que veía, pero luego la Virgen le habla de lo que está viendo. Es importante porque lo mismo va a ocurrir en el texto del famoso secreto de Fátima. Hay una visión, pero también hay unas palabras, hay una banda sonora, pues, una música que acompañaba a la visión. Como veremos a lo largo de esta plática, pues la jerarquía de la Iglesia lamentablemente no nos dio a conocer. Y dice la Virgen: ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de Inmaculado Corazón. Es claro que a la Virgen le preocupa la salvación de las almas. Finalmente es el juego y destino eterno el que María establece como primaria preocupación, que nosotros alcancemos el cielo y no nos perdamos para siempre. Si lo que yo te digo se hace, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra está llegando a su fin, la Primera Guerra Mundial, pero si no dejan de ofender a Dios, una peor sobrevendrá durante el pontificado de Pío XI. La Virgen anuncia la finalización de la Primera Guerra Mundial y una segunda si no se deja de ofender a Dios. Luego entonces las guerras, hambres, persecuciones y todo lo que estamos viviendo hoy en día tiene como causa eficiente, teológicamente hablando, el pecado. Habría que decirle al congresista de los Estados Unidos que demandó a Dios
catástrofes y desastres que hay en el mundo, pues que la causa de los mismos es el pecado de los hombres. A mayor pecado, más desastres. A menor pecado, menores desastres. Y identifica el pontificado de Pío XI, que por tanto lo preanuncia. Cuando veáis una noche iluminada por una desconocida luz, será la señal que Dios da al mundo de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Y efectivamente, la noche iluminada, 25 de enero de 1938, Lucía en el convento de Tuy la identifica como la señal, como el signo que Dios va a dar al mundo de que lo va a castigar por sus crímenes. No será la primera vez que el cielo dé una señal. Siempre dice el profeta Amós que Dios anuncia lo que va a ocurrir a través de sus profetas, y también el aviso que la Virgen ha anunciado en Garabandal será otra señal universal para todos los hombres. Para impedir esto, vendré a pedir, y esta es la, digamos, aquí inicia la segunda parte del texto del secreto. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mi pedido, Rusia se convertirá y habrá paz. La Virgen viene a pedir la consagración de Rusia. Fue interesante, cuando escribí el libro, me preguntaba, ¿por qué Rusia? ¿Por qué no Nueva York? ¿Por qué no China? ¿Por qué no Corea? ¿Por qué no Cuba? ¿Por qué no Irak? Siria, en fin, cualquier otra nación. ¿Por qué Rusia? Y Rusia, que ha sido instrumento de castigo para el mundo por el comunismo ateo, que ha traído más de 110 millones de muertes en todo este siglo XX, está llamada a ser, y esto es muy importante, vaso de elección. Así como Paulo o Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, una vez que tiene el encuentro con el Señor, se convierte en Saulo, se convierte en San Pablo. Rusia está llamada, una vez que sea consagrada al corazón inmaculado de María, a ser instrumento de conversión para la humanidad, y luego entonces venir a través de la Rusia convertida al corazón de María, instrumento de paz incondicional para el mundo.